Gracias a todos. Yo le quiero preguntar a nuestro entrevistado de esta mañana si despejan también los cielos para la economía chilena en vista de, por ejemplo, el destrave del proyecto de cumplimiento tributario, parte de todo el PAC del pacto fiscal, que pasa ahora a la sala del Senado. Se aprobó ayer por unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, justo en la semana en que hemos conocido anuncios de gigantescas, pero gigantescas inversiones de niveles históricos en Chile, en la minería, la mina El Abra, entre el consorcio privado que es socio de Codelco en ese proyecto, en esa faena minera en operación, o el anuncio del consorcio H&H Energy, que ingresó un proyecto de amoníaco verde en Magallanes por $11.000 millones. Es lo más grande que jamás ha tenido que revisar el sistema de impacto ambiental en Chile y que lo va a tener que ver ahora porque ese es un proyecto que se busca desarrollar en los próximos años. Y nuestro siguiente entrevistado es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está ya conectado con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, ministro. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula, y a los auditores y auditoras de Radio ADN. Nubosidad parcial, precipitaciones, cielo despejado para la economía en Chile. ¿Cómo veo el cielo hoy día, digamos, en julio, cuando está en trámite los proyectos en el Congreso y a propósito de lo que Mauricio plantea? Sí, bueno, ustedes saben que yo no soy muy amigo de las metáforas, pero hay que decir tenemos que intentarlo. Después claro, usted nunca habla ni de brotes verdes, ni de esas cosas, no le ha gustado nunca. Claro, pero es cierto que durante bastante tiempo tuvimos el cielo de la economía y de las finanzas públicas marcado por muchos nubarrones. Muchos anticipaban tormentas, se declaró muerto el pacto fiscal muchas veces, pero la verdad es que ayer dimos un paso muy importante con la aprobación en general y por unanimidad del proyecto de cumplimiento tributario. Hay que recordar que el proyecto de cumplimiento tributario recoge todas las iniciativas para reducir la evasión, la elusión de impuestos, con una recaudación esperada, un aumento de ingresos tributarios esperado de 1,5% del producto. Entonces, de todos los temas tributarios que estaban en discusión, es la iniciativa más importante en términos de recaudación y probablemente más importante en términos del significado que tiene por el hecho de que la mayor recaudación proviene de quienes hoy día no están pagando los impuestos que le corresponden. Claro. Y por lo tanto también es una medida que fortalece la justicia en la economía, facilita la competencia y apoya, ¿cierto?, a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones, como es la gran mayoría de la población y la gran mayoría de las empresas. Ministro, a propósito de eso, salen a colación de inmediato entonces y es lógica la pregunta respecto de los dichos en una entrevista el domingo en el Mercurio del director de Impuestos Internos, Javier Echeverri, cuando planteaba que él prefiere justamente hacer que los que tienen que pagar paguen los impuestos y se cumpla el sistema tributario más que estar subiendo tasas de impuestos. Y a usted le escuchamos hablar en el mismo tono en el Congreso en estos días, planteando además que, bueno, esta ley de cumplimiento tributario va a permitir una recaudación adicional equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto, y efectivamente pareciera ser que la mayor recaudación viene por ahí, porque paguen los que tienen que pagar antes de hablar de subir, por ejemplo, el impuesto a la renta. Eso genera un nuevo escenario que es distinto al del pacto fiscal que se frustró el año pasado, más aún cuando vienen ahora, pareciera ser grandes inversiones que pudieran ser en el futuro, porque esto es para años más, grandes contribuyentes del fisco en Chile. Bueno, esto por supuesto que ayuda a clarificar mucho el panorama tributario futuro, no es lo último que se va a hacer. El gobierno sigue comprometido a enviar un proyecto de reforma de impuesto a la renta, pero es muy distinto un proyecto de reforma a la renta que se aplique sobre un sistema tributario que está muy debilitado, perforado por diversos mecanismos de elusión que usan los contribuyentes o con una administración tributaria débil, que cuando se hace sobre la base de un sistema tributario mucho más eficaz en términos de recaudación. En esas circunstancias, lo que ese proyecto de reforma de impuesto a la renta va a hacer es fortalecer incentivos para la inversión, va a apoyar a las pymes, que es donde más trabajo se ha estado haciendo,
y va a tener medidas compensatorias para que, excepto la menor recaudación que proviene de esos incentivos a las pymes, a la clase media, a la inversión, no debiliten la recaudación, no le resten ingresos al fisco. Entonces va a haber una combinación de medidas que reducen la recaudación y otras que la incrementan. Pero eso ya lo vamos a ver de aquí a probablemente un par de meses más, cuando ya estemos en la etapa final del proyecto de cumplimiento tributario. Nosotros quisimos separar estos dos proyectos para que no se confundieran los temas y creo que mucho de la discusión que hemos tenido en estos días demuestra que eso fue una buena opción. Ministro, dos cosas. Lo primero, ¿por qué usted tiene tanta confianza que el proyecto de cumplimiento tributario va a ser ley antes de septiembre y que va a poder ser incorporado lo que aquí se recaude y lo que esto muestre en el presupuesto? ¿Por qué está tan confiado? Porque es un compromiso expreso que está en el protocolo que se firmó ayer. O sea, ayer, junto con la votación en general del proyecto, se suscribió un protocolo de compromiso entre los parlamentarios y el gobierno que establece cómo se va a hacer la discusión en particular del proyecto y los plazos dentro de los cuales esta se va a hacer. Específicamente se estableció que para los temas en los cuales todavía persisten diferencias se va a formar un grupo técnico que va a trabajar durante 2 semanas, que va a hacer propuestas de cómo resolver esos temas. Entre ellos el secreto bancario, por ejemplo. ¿Perdón? Entre ellos el secreto bancario, eso es parte del trabajo de esa comisión. Claro, entre ellos el secreto bancario y entregadas esas propuestas a la comisión, la meta es que el proyecto se apruebe de aquí a fines de septiembre. Ya. Entonces, no es solamente que hayamos logrado la aprobación en general, porque alguien podría decir, bueno, eso no significa mucho. Porque además en comisión todavía, digamos. Es lo que está ahí específicamente en el proyecto. Ya, pero ministro... Un paso súper primario. Al concordar un plazo, sí tenemos seguridad de que el proyecto va a estar al momento de que ingresemos al presupuesto del 2025 al Congreso. De acuerdo. Es que, ministro, es que sabe lo que usted nos está describiendo es una forma de trabajar un proyecto de ley complejo que ha tenido oposición. Recordemos que usted carga ahí con la experiencia frustrante del fracaso de la reforma tributaria del año pasado. Y lo que usted nos está describiendo es una negociación que está fluyendo y que se destraba con los mecanismos que usted nos acaba de mencionar y que me lleva a preguntarle por el proyecto de pensiones. Porque ahí también hay una comisión del Senado que también encabeza un senador de oposición, igual que la de Hacienda que ayer despachó lo del pacto tributario encabezada por Felipe Kast. Y resulta que usted nos describe un modelo en que se firme un protocolo, en que todavía no hay indicaciones, pero el protocolo, como documento más o menos solemne, ¿no es cierto?, permite que todos voten unánimemente por la idea de legislar en general, y ahora se discute con un plazo incluso que también está acordado para que esto fluya y en una de esas se apruebe en un plazo bastante corto. ¿Ese es el modelo que uno pudiera pensar que se puede aplicar también en pensiones o no? Porque es la misma oposición, digamos. Sí, claro. ¿Por qué ese protocolo no está ahí todavía y por qué no puede destrabarse siguiendo el mismo modelo de trabajo? Sí, bueno, tomando sus palabras, Mauricio, uno podría decir, ¿quién se habría imaginado hace unos meses atrás o después del rechazo del proyecto de reforma tributaria, que íbamos a tener un proyecto tributario aprobado por unanimidad en general en la Cámara de Diputados y ahora en la Comisión de Hacienda del Senado? Pero, ministro, pero ahí hay que decir que políticamente también se cambió el foco del proyecto, digamos, ¿no? O sea, lo que veníamos conversando al principio, o sea, el corazón del pacto fiscal hoy día es el cumplimiento tributario y no el impuesto a la renta como aparecía inicialmente. Que complemento, porque se está trabajando justamente sobre lo que suscita acuerdo y en pensiones también ha faltado eso y también ha habido una evolución, también se ha adaptado, claro. pero parece que falta. Sí, bueno, paso al tema de pensiones. Ayer tuvimos sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, donde se presentó los resultados del trabajo de la comisión técnica que se formó. Ese informe consigna 21 puntos de acuerdo en temas complejos, no son los temas más fáciles, temas como la licitación de carteras de afiliados, como el cambio del sistema multifondos a fondos generacionales, los temas de la PGU, 21 puntos de acuerdo.
Entonces, eso es una base muy sólida para ir construyendo estos acuerdos que ustedes señalan. Por supuesto que hay una parte importante que todavía queda por resolver, que es el tema de la distribución de la cotización de los empleadores de 6%, pero creo que con la señal que se dio ayer, creo que, por así decirlo, la mesa está servida para que podamos concentrar los esfuerzos, resolver ese nudo pendiente y salir adelante con el proyecto de reforma de pensiones. Y hay que mencionar que hay un vínculo entre estas dos iniciativas, porque el proyecto de cumplimiento tributario del 1,5% del producto que busca generar en materia de recaudación, una parte importante de ese va a ir a financiar la reforma previsional, más o menos 1,2% del producto va a ir a financiar la reforma previsional. El resto va a ir a completar la meta que fijó el presidente de aumento de inversión en seguridad ciudadana, incluyendo temas de prevención focalizados en niños y adolescentes. Entonces, Ministro, estas dos iniciativas están ligadas y por lo tanto ayer dimos dos pasos importantes en relación a la reforma previsional. Por un lado, avanzar en asegurar el financiamiento fiscal, y por otro lado, estos 21 puntos de acuerdo que señala la Comisión Técnica. Ministro, en relación a la mesa está servida, ¿no le disgustan tanto las metáforas? Las metáforas, entonces, le hemos sacado un par. Para un acuerdo en pensiones. Ya le hemos sacado un par durante este rato. Ministro, en relación a la recaudación, el tema de las prioridades, usted ya decía dónde van a ir estos recursos, pero en el camino vemos otras cosas. Por ejemplo, aumentó solo 10 pesos la tarifa del transporte público en la región metropolitana, a costo de lo que eso significa, los subsidios, etcétera. Está el subsidio de la luz. Algunos dicen ese subsidio debió ser más alto en comparación, por ejemplo, con la plata que se le mete al MEPCO. Hay un compromiso del gobierno para avanzar en el tema del CAE, lo que también implica recursos. También se habló de septiembre, más allá de la fórmula que el gobierno elija. ¿Qué va a pasar con todos esos gastos que están ahí? ¿Sigue alcanzando la plata? Porque da la sensación de que hoy día hay más plata que nunca, que como que alcanza para todo y que incluso no hay que subir los impuestos. Sí, muy adecuada su pregunta. El criterio con el que se ha estado tratando esos otros temas es que no compitan por financiamiento con los temas prioritarios del pacto fiscal. ¿Cómo se hace eso? En el caso de el subsidio a las cuentas de la luz, la propuesta que ha hecho el gobierno, que trabajamos junto con el ministro Pardo, significa que eso se financia con ajustes en el modelo o la estructura tarifaria dentro del sector eléctrico, y la parte fiscal se financia con la misma recaudación de IVA que genera el propio aumento de las tarifas. Ya. En el caso del CAE también hemos señalado que lo que se va a proponer va a estar financiado dentro de los recursos que actualmente están comprometidos para financiamiento de los estudiantes de educación ¿Lo del superior. transporte público? Y el transporte público, la verdad es que se van aplicando ajustes tarifarios con gradualidad, ¿cierto?, para que no golpeen tanto los bolsillos de los hogares, y por lo tanto eso no involucra un compromiso adicional de recursos. Ministro, usted acaba de decir ayer que los anuncios que se han hecho de grandes inversiones extranjeras, fundamentalmente en el país, hacen desaparecer la caída de la inversión que el Banco Central está anticipando para este 2024. Entiendo que en esa frase suya ni siquiera estaban considerados los últimos anuncios que mencioné al presentarlo en esta conversación, el de la inversión en el Abra y el de la planta de amoníaco verde en Magallanes. ¿Podría ponderar, ministro, qué implican estos nuevos anuncios para tomarles el peso a la envergadura fundamentalmente? Porque muchas veces con estos números nos perdemos. Claro, bueno, estos son números muy grandes, sin duda. Pensemos que en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital de Proyectos de Inversión, que se va actualizando trimestralmente, para este periodo de 4 años, desde el 2024 al 2027,
están contabilizados proyectos de inversión por más o menos 40.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, si comparamos eso con estos anuncios que se han hecho, el de Freeport, el proyecto de amoníaco para hidrógeno verde, también las inversiones que ha anunciado BHP en Chile, 10.000 millones de dólares. En todo eso significa un volumen muy grande de inversiones respecto de lo que ya está comprometido y que de acuerdo la última actualización de ese catastro ya está volviendo a los niveles normales previos a la pandemia y al estallido social. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Esos son proyectos que son a mediano y largo plazo, no son cosas que se van a materializar el próximo año. Pero en la actualización de este catastro aumentó la inversión prevista para este cuatrienio, que es lo más inmediato, aumentó en más de 7.000 millones de dólares y aumentó especialmente para el 2024 y 2025. Entonces, cuando uno seguía la serie de este catastro, veía que había una pequeña caída en el 2024, ahora ya esa caída desapareció. Yeah. En el caso de las proyecciones del Banco Central, el Banco Central ya hizo una corrección. A fines del año pasado, el Banco Central proyectaba una caída de la inversión de alrededor de 2% este año. La última actualización del banco cambia eso a menos 0,3%. O sea, prácticamente prácticamente desaparece esa caída en esa última actualización. Probablemente en la siguiente ya vamos a ver una situación incluso algo mejor. En el IPOM podría haber una cifra positiva, entonces, el que viene. O sea, no hay que adelantarse tanto, pero claro, creo que van mejorando las perspectivas para la inversión este año. Ministro, y eso revela que hay interés, decisión de invertir y oportunidades para invertir. Es que a eso quiero ir, confianza. ¿Usted diría que en vista de bueno, primero que todo, los despejes políticos institucionales, los procesos constitucionales que hasta ahí llegaron, resoluciones como la del royalty ya zanjada, la evolución que ha tenido la discusión tributaria, lo que estábamos hablando antes, pacto fiscal, cumplimiento tributario y un impuesto a la renta que parece que no viene con alzas de tasa, al menos no en la forma originalmente planteada. En fin, las señales de discurso que ha habido del presidente o del gobierno en cuanto a la apertura a la inversión ustedes van en estos días se van a los Emiratos Árabes a buscar también ahí fortalecer los lazos y traer inversiones de ese sector del mundo a Chile. Usted va a acompañar al presidente, entendemos, ¿no es cierto? Bueno, este es un panorama que está suscitando una confianza que usted diría que hoy está siendo mayor en los grandes inversionistas extranjeros que entre los chilenos. ¿Algún llamado que hacer ahí? Yo diría que hay de todo. De partida, ¿cierto? Todo lo que conocemos como medición, indicadores de confianza, están hoy día al menos de vuelta en la situación que teníamos previo a la pandemia y a la crisis social. Hay un indicador que calcula el Banco Central, están los mismos indicadores de riesgo soberano, todo eso está de vuelta más o menos en el equivalente al 2018 o 2019. Y en cuanto a la respuesta de los inversionistas, bueno, se dicen muchas cosas, a veces uno ve que se tiende a recoger más las opiniones negativas que las positivas, pero si uno mira, por ejemplo, lo que fue ahora la convocatoria a expresiones de interés para proyectos en litio, en esa convocatoria participaron 54 empresas y el 80% de esas empresas son empresas chilenas. Así que si bien cierto hay mucho interés de los inversionistas extranjeros y estos proyectos que usted mencionaba hace un momento son de inversionistas extranjeros, también hay inversionistas nacionales que están viendo las oportunidades para invertir. Ministro, y en esa lógica, ¿sí? ¿Cómo podría irrumpir o gravitar la crisis de seguridad? Sobre todo en los inversionistas extranjeros, por ejemplo. Hay varios gremios que están planteándole al gobierno propuestas en materia de seguridad. El gobierno ha hablado directamente, ha reconocido una crisis. ¿Cómo podría impactar también en la economía ese factor? Sí, bueno, esto que usted menciona nos recuerda que junto con haber estas señales positivas, también hay desafíos de los que tenemos que hacernos cargo. El de la seguridad es uno.
Por supuesto que el tema de la seguridad es especialmente importante a nivel de las personas, especialmente las personas de menores recursos, que tienen menos ciertos recursos para protegerse con, alarmas, dispositivos de seguridad, etcétera. Pero también para las empresas. Yo creo que sería difícil poner en duda de que hoy día una prioridad central para el gobierno es la lucha contra el delito y especialmente contra el crimen organizado, que es cierto la forma que ha ido tomando el delito en Chile, que ha sido especialmente desafiante y es lo que causa mayor preocupación. Ahora, por eso es que el presidente anunció que la discusión inmediata a los dos proyectos que hay sobre inteligencia en el Congreso y también al proyecto de infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque al crimen organizado, ¿cierto? El crimen organizado es distinto, ¿cierto?, de un delincuente suelto en la calle. Significa organización, significa movimiento de dinero. Y para eso se requiere inteligencia para enfrentar ese tipo de adversarios. Ya, ministro, como punto final y en una línea, se nos va el tiempo, no puedo no preguntarle por la amenaza que se cierne sobre todo el debate previsional a partir de los proyectos de retiro de fondos de pensiones que nuevamente empieza a ventilarse en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados por lo pronto. La ministra Jara ha dicho que el gobierno no va a apoyar estas iniciativas, que no, en fin, ya se han dado todos los argumentos de todo el daño que pueden causar y además pueden echar por tirar por la borda cualquier acuerdo tributario. ¿Qué agregaría usted a eso? ¿Agregaría algo a lo que dijo la ministra? ¿El gobierno no se va a oponer o va a rechazar o va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano para impedir que esto prospere? Por cierto, desde que asumió el gobierno del presidente Boric, no se ha aprobado ningún proyecto de retiro. Al contrario, los proyectos que se han presentado han sido derrotados por mayoría absoluta en el Congreso, porque los parlamentarios, la gran mayoría de los parlamentarios entiende que los retiros son pan para hoy, hambre para mañana, ni siquiera para mañana, para un rato más, porque los efectos negativos que tienen sobre la economía son grandes, se manifiestan muy rápido, y por lo tanto el costo que eso significa es enorme. Y eso es válido no solamente para quienes están preocupados del costo económico, del costo social, sino que también para quienes miran el tema político. Si se aprobara, ¿cierto?, un retiro de las magnitudes que se plantean, hoy día los efectos negativos más significativos en términos de inflación, paralización del crédito hipotecario, aumento del dólar, etcétera, se manifestarían no en 2-3 años más, se manifestarían en los próximos meses y especialmente a comienzos del 2025, a puertas de la siguiente elección general. Entonces, creo que el costo en todas las dimensiones es evidente y estoy seguro que los parlamentarios, igual que en ocasiones anteriores, van a actuar con sabiduría y van a rechazar estas nuevas propuestas de retiro, y por supuesto que el gobierno va a poner todos los antecedentes sobre la mesa para explicar o recordar las consecuencias que los retiros tienen, porque esto a esta altura ya no es una especulación, sino que es algo que ya vimos, de lo cual nos costó salir, todavía no salimos completamente del escenario que nos generaron los retiros del 2020 y 2021, así que en esto sabemos perfectamente las consecuencias que tiene. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, muchas gracias por haber conversado con ADN hoy, esta mañana. Ministro, gracias. Muchas gracias a usted y muy buen día. Que esté muy bien. Igualmente, que le